Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? A las 9 de la madrugada. 9:05 ya. Dios les guarde. Vamos a comenzar con la discusión de la Escuela Bíblica Dominical. Y en la mañana de hoy le damos la bienvenida también a los hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Ahora directo por Facebook y un poquito más adelante durante el día por YouTube. Qué bueno que se están conectando con nosotros también a la distancia. Y en la mañana de hoy vamos a estar estudiando la lección número 9 que se encuentra en nuestro expositor, el discípulo. Esa está en la página 123, 123. El tema de este trimestre que comenzó en marzo y que termina ahora, este mes de mayo, es Dios libera y redime. Y comenzamos en esta mañana la tercera unidad del mes, que tiene como título La libertad cristiana. Ya hemos estudiado la Pascua y la libertad, el Evangelio y la libertad, el mes pasado con nuestra hermana Leslie, y ahora este mes, la libertad cristiana. Estas lecciones han sido trabajadas por el reverendo Benjamín Santana. Y tenemos como título de la lección para la mañana de hoy, Libres del pecado. Y cuando uno ve ese nombre, ¿qué viene a nuestra mente? Que fue por él. Que fue Por él. por Él. Y Él es Jesucristo. Cristo Jesús, ¿verdad? Señor. Así que somos libres del pecado por esa intervención que tuvo Cristo Jesús, que vamos a estarla discutiendo un poco en esta mañana. Y la porción bíblica que vamos a estar mirando está en Romanos 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Y el texto a memorizar es el que se encuentra en Romanos 6, versículo 5. Y la palabra del Señor lee como sigue. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y qué bueno es el Señor, qué promesa hermosa, ¿verdad? Seguimos entonces con los objetivos. El primero será distinguir en la perspectiva teológica del apóstol Pablo la interpretación de la doctrina de la gracia y sus implicaciones para la fe en Jesucristo. Entender cómo el acto del bautismo, la muerte y resurrección de Cristo se manifiesta en nuestra novedad de vida. La próxima. Traducir en una conducta ética espiritual la exhortación del apóstol Pablo a experimentar la nueva vida alcanzada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tenemos como vocabulario, comenzando con doctrina de la gracia. Y antes de que miremos esa parte de doctrina de la gracia, preguntamos, ¿qué viene a nuestra mente cuando hablamos de doctrina de la gracia? La enseñanza de la Escritura. La Escritura nos enseña precisamente la doctrina de la gracia, ¿verdad? Pero si miramos doctrina y gracia, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? La gracia, dice nuestra hermana, que es ese regalo que nos, ¿verdad? Nos dio Cristo por medio de la muerte del Señor, ¿verdad? Y es un favor inmerecido, ¿verdad?
Así que no es porque nosotros nos portemos bien o nos portemos mal, nos merecemos algo. A mí me ¿Verdad? gusta mucho Aníbal, Ajá. en Romanos, donde estamos, donde dice en el 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así mismo, ¿verdad? La dádiva es ese regalo merecido. Esa palabra que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Así que esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Que no merecemos. Y la doctrina es esa enseñanza, eso que nosotros aprendemos y queremos hacer. Y tenemos como meta hacer. Y en términos del vocabulario bíblico de la lección, dice que doctrina, en términos teológicos, es la enseñanza de la Escritura. La esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros y actúa efectivamente a favor nuestro. Y esa gracia está plenamente comprendida en Cristo Jesús. Por eso es que debemos ser imitadores de Él. Y la gracia es una decisión libre de Dios en cuanto a nosotros en Cristo, producto de su misericordia. Implica que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de ganar su gracia o favor. Esa es la perspectiva del apóstol Pablo, le imprime en la argumentación que vamos a estar estudiando en esta mañana en Romanos 6. Y la otra palabra del vocabulario es pecado. Y entonces, ¿qué viene a nuestra mente cuando hablamos de pecado? Todo lo que nos aparta del Señor. Todo lo que nos aparta de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Que la maldad está ahí, ¿verdad? Está incluida ahí, ¿verdad? Y lo cierto es que a lo largo de todo el Antiguo Testamento existe conciencia de que el pecado tiene sus raíces en las partes más profundas del corazón del ser humano. Pero en el Nuevo Testamento, la actitud de Jesús frente al pecado toma una nueva perspectiva cuando destaca que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Y en la teología del apóstol Pablo, el pecado no solo consiste en acciones, es más bien una condición común a todos los seres humanos que estamos por naturaleza muertos en pecados y transgresiones, ¿verdad? Así que es una condición común, eso está en todos nosotros, ¿verdad? Que, como dice la palabra, hacemos lo que no queremos. Por eso, en todo culto que nosotros hacemos, comenzamos presentándonos delante del Señor y pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Así que en ese sentido vamos a estar tocando un poco también en la mañana de hoy esa parte del pecado en el pueblo. Introduciendo el tema, en la época de Jesús, la República de Roma se había transformado ya en un imperio. En ese imperio admirable, pero cuando uno mira a su vez lleno de conflictos y moralmente degradado, es donde surge la iglesia a la cual Pablo le escribe. Y esta sería la epístola a los romanos. Y dice los comentarios bíblicos que Pablo no había podido visitar a los creyentes de Roma. Pero se cree que sí los conoce muy bien. Hay un capítulo en esta epístola que él hace referencia a muchos de los creyentes que estaban allí. Así que les conocía, pero se cree que no les había visitado aún. Pablo entendió que este escrito, que se cree que se escribió en el año 55, podría ayudar a superar algunas tensiones que se estaban presentando en la iglesia de Roma. Y sobre la iglesia se cree que cernía un serio peligro de división. Esto a causa de rivalidades
que surgieron entre creyentes que eran de distintas procedencias. Había judíos y había otros que venían del paganismo. Y pues definitivamente no necesariamente pensaban igual. Y siendo eso así, entonces hay esa rivalidad. Las epístolas de Gálatas y Romanos, que se cree que se escribieron más o menos al mismo tiempo, pertenecen a esa época y revelan unos intereses doctrinales bastante similares. Y el mensaje que Pablo quiere llevar incluye unos conceptos fundamentales. Entre ellos, el dominio del pecado sobre todos los seres humanos. Número 1. Número 2, la incapacidad de la ley de Moisés para salvar al pecador. Número 3, la gracia de Dios revelada en Cristo. Número 4, la justificación por la fe. Y número 5, los frutos del Espíritu. Así que esa va a ser la temática de Romanos. Y el cristiano sabemos que ha sido dotado de una nueva vida por medio de Cristo, que ahora impera en vez del pecado y de la muerte. Y esta nueva vida significa una reestructuración de los seres humanos. Por medio del bautismo, el ser humano se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y su vida, entonces, queda transformada. La actitud de la persona transformada debe ser tal que excluya de su conducta el pecado. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo explica la relación de la conducta del cristiano con el estado de justificación y reconciliación. El núcleo básico, la próxima, de la argumentación de Pablo va entonces dirigido a contrarrestar la peligrosa tergiversación de la doctrina de la gracia que algunos utilizaban como un medio para sustraerse del nivel de compromiso ético, espiritual, inherente a ella. De eso vamos a estar hablando mucho en detalle en esta mañana, ¿verdad? No tergiversar lo que se dijo en esa palabra para justificar nuestro proceder, pensando en que la gracia del Señor todo lo va a cubrir, ¿verdad? Y vamos a estudiar según la perspectiva teológica del apóstol Pablo, la interpretación de la doctrina de la gracia y sus implicaciones para la fe en Jesucristo. Y también estudiaremos cómo la muerte y la resurrección de Cristo se manifiestan en nuestra vida en el acto del bautismo. Tenemos entonces el desafío de entender correctamente la perspectiva de Pablo de haber muerto al pecado en virtud de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. El contenido de esta lección nos va a conducir al objetivo de traducir una conducta ético-espiritual, que es la exhortación que hace el apóstol Pablo a que nosotros experimentemos y que nosotros vivamos a toda capacidad lo que realmente es la nueva vida en Cristo Jesús. Y vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Romanos, que contiene una argumentación que es sumamente importante, en la cual el apóstol Pablo tuvo que esforzarse y tuvo que luchar para evitar y aclarar lo que se había convertido en una interpretación equivocada de la doctrina de la gracia.
Y en este capítulo se plantea la nueva vida en Cristo como una vida que es libre del dominio del pecado. Habiendo introducido el tema, comenzamos entonces a leer la porción bíblica y le pedimos a nuestro hermano Juan Amador que lea los primeros 2 versículos. Lee la Reina Valera, por favor. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hasta ahí. Se nos hace esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué opinión tenemos nosotros? Y después nos hacen una segunda pregunta bien interesante. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que entonces ese bien no merecido esté más, ¿verdad? Es como retar a Dios. Vamos a seguir pecando porque entonces va a haber más gracia, ¿verdad? Y el trasfondo a esta pregunta viene de lo que realmente Pablo también dijo un capítulo antes, en el capítulo 5, versículo 20, que nos dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces Pablo se da cuenta que lo que ha dicho anteriormente puede ser entendido de forma errónea. Y entonces la pregunta de ese tiempo sería, ¿no será más útil practicar el mal para que surja el bien? Pablo entonces expone que para el cristiano anclado en Dios ya no hay lugar para el pecado, ¿verdad? No es una opción seguir pecando para que haya más gracia. Entonces, para los creyentes, pasa a la próxima. Para los creyentes sería una gran contradicción vivir en el pecado, porque según dice Gálatas 2:20, la primera parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es una de las porciones bíblicas que uno lleva en el corazón y que nos aprendemos, ¿verdad? Y que entonces entendemos que el Señor fue allá a la cruz por nosotros y allí estuve yo representado, que Cristo nos representó allí a todos. Y entonces ya no vivimos nosotros una vez conocemos al Señor, ¿verdad? Ahora el Señor vive en nosotros. Por lo tanto, mirando eso, la idea fundamental entonces no implica una total liberación del pecar, sino de una liberación del dominio que el pecado puede ejercer sobre el creyente. Y este es un punto muy importante. Ya el Señor venció y se eliminó ese dominio, pero aún el pecado va a existir. Y lo que nosotros debemos hacer es alejarnos del pecado, huir del pecado, ¿verdad? Y siempre viene a mi mente esa parte que dice, el que esté, ¿verdad? El que se crea que está muy fuerte, vigile que no caiga, ¿verdad? Así que esa tentación del pecar siempre está. Pero el cristiano ahora tiene la herramienta, ¿verdad? De que en el nombre del Señor el pecado no tiene la última palabra. Nosotros podemos. Entonces ahora vamos a mirar los versículos 3 y 4.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra pregunta nos hace ahora Pablo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo reflexiona de una forma que nosotros podamos entender, reconociendo que el pecado no ha sido totalmente eliminado del mundo. Entonces echa mano de ese ejemplo del bautismo que tanto nos marca a los creyentes. Y ese bautismo, que es un acontecimiento a través del cual se produce la incorporación del creyente a Cristo y que de esa manera se une a su muerte, porque cuando el creyente baja a las aguas se sepulta, y es ejemplo de la muerte, pero a la vez se levanta, así como se levantó el Señor. Y entonces ahora es resucitado a una nueva vida. Y para Pablo no es solo que los cristianos bautizados están con Cristo, sino que están no solo con Cristo, están unidos a Cristo. Y dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y entonces está haciendo referencia al bautismo que nosotros conocemos, ¿verdad? El de inmersión, en donde nos sumergimos en el agua. Vamos a la próxima. Y hace 1 año y 1 mes, nosotros celebramos el auto de bautismo. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esto, pero todavía a mí me salen lágrimas cuando veo eso. Ayer busqué el video y la verdad que es increíble cómo la presencia de Dios estaba en ese lugar. Esa es Yareli, la que se está bautizando ahí. Y vi esa parte del video, lo pude aguantar ahí, le saqué una foto, porque en ese símbolo de la inmersión en el agua, definitivamente nos sepultamos ahí, ¿verdad? Y morimos a esa vieja criatura con la condición pecaminosa y con la condición de estar totalmente susceptible a la maldad. Y entonces nos levantamos y resurgimos en virtud de que ahora nos identificamos con el Señor y tenemos como resultado la nueva vida o el nuevo creyente. Vamos entonces a ver los versículos 5 y 6. Si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, en la de su resurrección. Sabiendo esto, pues, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahora la porción bíblica dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y estudiando de esta porción, encontré que esa imagen que Pablo está presentando viene de una estampa de un injerto en un árbol. Cuando dice plantado, se refiere mucho más a un injerto en un árbol, en donde la rama joven es injertada en un árbol que crece junto
al árbol y crece junto al árbol. Y de esa forma también se alimenta de la vida que el árbol le da. Y en esa metáfora, Cristo es el árbol y nosotros somos la rama joven, que somos los que somos injertados. Por eso es que somos entonces parte con Cristo y somos en Cristo. Y la expresión de ser plantados puede también interpretarse como estar unidos, como una relación íntima del creyente con Cristo, en virtud de su identificación en su muerte y resurrección. El viejo hombre se refiere al ser humano que antes estaba bajo el dominio del pecado y que al vivir en unión a Cristo ha sido liberado del pecado. Y el pecado es el poder que domina al cuerpo o a la vieja criatura. Entonces, una vez el ser humano es liberado del poder del pecado, el cristiano entonces debe anhelar apartarse del pecado. Debe anhelar no hacer lo mismo que hacía antes, ¿verdad? Vamos entonces a mirar del 7 al 10, Johnny. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y sabemos que el primero que murió fue Cristo. Y luego de ahí estamos todos nosotros, ¿verdad? Una vez nos hemos bautizado. Y Pablo declara que el que ha muerto en el bautismo con Cristo ha sido justificado del pecado. Entonces se ha cancelado la condición antigua, dando paso a la nueva vida que tenemos hoy. Implica que el morir con Cristo también se vive con Él de una manera superior y permanente. Así que una vez morimos, nos levantamos y ahora vivimos, de una manera que es mejor, ¿verdad? Y fíjate, y después la Biblia nos dice que no somos hijos de Dios después. Ya no somos criaturas, ni siervos, ni amigos, sino hijos, hermanos de Jesucristo. Amén. Así mismo es. Ese sacrificio del Señor, nosotros habiendo sido perdonados, habiendo sido justificados, nos ha hecho hijos de Dios, ¿verdad? Por eso damos la gloria y la honra al Señor. El punto es que Cristo, al ser resucitado de los muertos, ya no muere más. Y por lo tanto, quienes están unidos a Él participarán también de la vida eterna. La próxima dice, Cristo fue levantado de la muerte, no solamente para que se publicaran las buenas nuevas o para confirmar su carácter mesiánico, sino también para traer libertad a los seres humanos con una nueva forma de vivir, ahora guiada por el poder del Espíritu Santo. Así que la razón por la cual el Señor va a la cruz es para que tengamos esa buena nueva, no hay duda alguna. También se confirma que Cristo es el Mesías, de eso no tenemos duda. Pero también fue para que nosotros tengamos libertad, ¿verdad? Y con una nueva forma de vivir ahora que es guiada por el Espíritu Santo.
Vamos a mirar entonces en un segundito, una vez podamos cambiarlo el slide. Ajá. Amén. Amén. Y ese ejemplo del injerto es tan hermoso, ¿verdad? Como uno, como rama pequeña, se une al tronco grande que puede nutrir mucho mejor y por eso daban fruto, ¿verdad? Yo ayer buscando una foto buena, pues hay múltiples, ¿verdad? Pero me gustó mucho más esa porque tenía el tronco grande. Y uno busca muchos ejemplos de injertos de aguacate, eso es lo más que uno va a ver en el internet, ¿verdad? Pero es una porción, una simbología muy bonita, en la cual entendemos mucho, ¿verdad? Cómo entonces ahora el Señor nos abraza y nos enseña y nos nutre, ¿verdad? Vamos a mirar ahora del 11 al 14 hasta el final, Johnny. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Dios le bendiga. Amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo exhorta con un carácter ético espiritual para que se viva la fe en Jesucristo como quienes han muerto al pecado, para experimentar su novedad de vida en relación con Dios. Entonces también nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí nos exhorta a que aunque el cristiano en principio ha sido liberado del pecado en su identificación con Cristo en el bautismo, esa liberación puede que no sea definitiva. Entonces, la seducción del pecado puede aún hacer claudicar al cristiano. Así que, conscientemente orientados hacia Cristo, los cristianos no podemos volvernos al pecado, porque eso habría de representar la ruptura de nuestra unión con Cristo. Tenemos que mantenernos conectados con el Señor. Y se exhorta a no sucumbir a los apetitos del cuerpo para no obrar como un instrumento del mal. Entonces ahora nos toca como imitadores de Cristo, quien murió al pecado, así debemos hacerlo nosotros también, morir al pecado. La opinión de Pablo es que el creyente actúe como instrumento de justicia, que en un tono militar querría decir que los cristianos sean como armas al servicio de Dios. Aplicando lo que hemos leído hasta ahora, vemos que la tergiversación de la doctrina de la gracia planteada por el apóstol Pablo en el capítulo 5 buscaba una licencia para insistir en conductas pecaminosas amparadas en el principio
de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aún hoy día persiste esa actitud que es un tanto acomodaticia, en donde se planteaba que por qué desistir del pecado si a fin de cuentas la gracia de Jesucristo se habría de imponer. Y en la actualidad podemos ver casos de corrupción donde se practican sobornos, donde se practican chantajes y tal parece que les alcanza la gracia, entre comillas, de la impunidad. Y quienes debieran combatirla se hacen de la vista larga. Y en la práctica de la fe cristiana, a veces vemos a creyentes en los que subsiste la mentalidad de que la gracia alcanzada en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados es una cobija grande, es esa casa grande que excusa de nuestro esfuerzo diario de vivir los valores éticos espirituales inherentes a la vida cristiana. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El diario vivir nos muestra que no estamos totalmente libres de conductas pecaminosas, pero sabemos que la gracia liberadora de Jesucristo tiene poder. Por eso aceptamos y por eso nos comprometemos a manifestar con nuestro testimonio cotidiano que la gracia de nuestro Señor está sobre nosotros y nosotras. Entonces es por eso que aunque aún experimentemos algunas conductas pecaminosas, manifestamos que hemos sido liberados del dominio profundo y absoluto del pecado por medio del poder y de la gracia de nuestro Señor. Sí. Sí, así mismo es. De- Ajá. Amén.
Amén. Este proceso de conversión, como dice la hermana, en algunas personas es un milagro que nos sorprende sobremanera, y en otras personas ese milagro que también nos sorprende es un proceso, ¿verdad? Y en lo bueno de ir escudriñando la palabra e ir aprendiendo de ella, es que uno va a ir conociendo, entendiendo e internalizando esa gran verdad, ¿verdad? Que nos da esa fortaleza en esa relación con el Señor de ir aprendiendo, ir echando mano de esas herramientas que ahora están para nosotros y poder entonces decirle que no al pecado sabiendo que va a estar, ¿verdad? Y vamos a tener entonces esa herramienta para poder seguir creciendo, porque el crecimiento del cristiano también es un proceso, ¿verdad? Hermana Lilian quería decir algo hace un momentito. Así es. Así, así es. Así que se espera de nosotros que mostremos frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Que los mostremos. Y sabemos que el Señor en nosotros hace una obra, ¿verdad? Que la irá perfeccionando, como dice la Biblia, ¿verdad? Eh, y en algunas personas nos sorprendemos por ese cambio radical de un momento a otro, y en otras personas es un proceso como en gran parte de todos nosotros, ¿verdad? Que es un proceso eh, que, que toma tiempo, ¿verdad? Y que va a ser día a día. Y lo que se espera de nosotros es que mostremos esos frutos de arrepentimiento y que ya no vivimos nosotros, sino que podamos imitar al Señor y que se vea que ahora vive Cristo en nosotros. El bautismo cristiano se convirtió al interior de las comunidades de fe en una reiteración de la fidelidad al Señor Jesucristo frente a los actos de apostasía, de negación de la fe que muchos creyentes realizaron al ser amenazados de muerte por confesar el señorío de Cristo. Recordemos que esta palabra fue escrita en el inicio para los creyentes, para la iglesia inicial, y estaban pasando por momentos de persecución y muchos de esos cristianos murieron por esa persecución. Y consciente de esa y otras situaciones es que Pablo argumenta para corregir las nociones equivocadas sobre la función de la gracia y el lugar del bautismo en la fe del creyente, porque la revitalización de ambas debilitaba el carácter y la fortaleza espiritual de los verdaderos testigos de Jesucristo. Los creyentes entonces desde ese siglo primero han validado con sus ofrendas de vida. El principio de la gracia va acompañada de una dimensión ética insustituible. Así que no vamos a seguir pecando si sabemos que el pecado es dañino y ya nosotros hemos decidido seguir las pisadas del maestro, como dice la canción, ¿verdad? Así es. Ajá. La hermana Leslie dice que nosotros necesitamos a Cristo para poder vencer y que este
proceso es día a día. Nuestra búsqueda del Señor es todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Porque la tentación va a estar ahí en todo momento y en todo lugar. Y nos toca entonces estar conectados con el Señor en todo momento. Así es. Ese es el trabajo del enemigo, tratar de desviarnos. El trabajo nuestro es tratar de estar conectado con el Señor para tener esa fortaleza de que podamos sostenernos, ¿verdad? Hermana Nelly. Amén. La hermana Nelly nos dice que, parafraseando y resumiendo lo que ella dice, que nosotros como cristianos tenemos que hacer un hábito, una costumbre de buscar al Señor, de estudiar la palabra, de escudriñarla, ¿verdad? Y cuando hacemos ese hábito y y pasa el día y no lo hacemos, si hemos escogido un lugar específico, cuando tú pasas por el lugar te acuerdas, ¿verdad? Este, y, y en ese sentido eso nos ayuda, ¿verdad? A seguir cultivando esa relación con nuestro Señor que nos hace tanta falta. Amén. Sí. Congregarnos, como dice nuestra hermana Leslie, es sumamente importante. Yo le comentaba a una compañera de trabajo antes de ayer que trabajar para mí los fines de semana es sumamente duro. Porque yo me siento que hay algo que no hice, ¿verdad? Me toca trabajar, así que tengo que hacerlo. Y ustedes no me ven a mí una vez al mes, yo tengo que cubrir un fin de semana en el trabajo. Para mí es bien fuerte eso, porque pierdo esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Ustedes no saben cuánta falta ustedes le hacen a uno. La hermandad en la fe es algo tan y tan especial. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora de transmitir todo esto por internet, ustedes no tienen idea de cuánto bien esto hace. En este tiempo pasado que nuestra familia estuvo fuera de la iglesia, nosotros, la pastora lo dijo el domingo pasado, nosotros nos sentíamos como si estuviéramos en la iglesia, viendo el culto, escuchando los cánticos, cantando como si estuviéramos aquí. Y en ese sentido, el congregarse y el estar en la comunión es sumamente importante. Y uno siente el acompañamiento de todos ustedes. Uno siente cómo ese cuerpo del Señor, ¿verdad? Nos une a todos y cómo ese acompañamiento da tanta fortaleza. Es que uno siente que alguien está orando por uno, ¿verdad? Y que uno siente que nos
¿verdad? Vigilamos uno por los otros, ¿verdad? Parte del tema de este mes, ¿verdad? Que hagamos el bien y que en especial a la gente que está aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Que es sumamente importante. Y hay otros ahora que pues se han movido y están fuera, algunos enfermos que no pueden llegar aquí, ¿verdad? Ahora nosotros podemos llegar a ellos de otra forma, ¿verdad? ¿Quién habría pensado que eso sería así? Sí, sí, sí. Y uno a veces, sí, uno a veces ve personas que uno diría, quizás no hay la posibilidad o la capacidad de dominar la tecnología para poder conectarse, y uno se sorprende, ¿verdad? Cómo el Señor en su misericordia eh, está abriendo puertas por muchos lugares. Estamos nosotros en la intencionalidad de echar mano de eso, ¿verdad? Esa es una pregunta. ¿Ok? Eli. Amén. Así es. Las palabras del apóstol Pablo nos sacuden la conciencia para no reproducir en nuestras vidas las conductas de una actual sociedad que está plagada de relativismo y búsqueda de éxito sin esfuerzo. Uno se sorprende cada día cuando ahora todo depende. ¿Hizo esta cosa? No, eso depende. Y si es de los que están con uno o de los que no están con uno, pues puede ser medio malo o medio bueno. Y entonces, las cosas no son así, de relativas y acomodaticias, y de conseguir el éxito sin esfuerzo alguno. Y nosotros tenemos que enseñar la verdad de que en Cristo Jesús somos sanos, somos salvos, y se espera del cristiano que muestre esos frutos de arrepentimiento. Y cuando uno dice que se espera y que los muestre, es que esa vida de testimonio nuestra así lo confirme. Somos entonces invitados para que, anclados en la fe en Jesucristo y en el poder que emana de su muerte y resurrección, seamos, en palabras del apóstol, instrumentos de justicia. Eso es lo que toca de nosotros. Y como siempre decimos, que así nos ayude el Señor. Pasamos entonces a la oración. Oramos. Señor y Dios de la vida, ilumina nuestro entendimiento espiritual para poder discernir a cabalidad el lugar y la función de la gracia de Jesucristo en nuestro peregrinaje de fe. Permite que nuestra identificación con Él en su muerte y resurrección produzca siempre una respuesta de compromiso para honrar en nuestras acciones cotidianas el valor de esa gracia recibida. Capacítanos para, potenciados por esa gracia,
ser instrumentos de la justicia de Dios. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos desconectamos ahora por unos minutos y nos preparamos para comenzar el culto de adoración en breve.